Nadie en Padua imaginó que un joven fraile, de mirada serena y palabras ardientes, sería llamado el martillo de los herejes, y al mismo tiempo el santo de los milagros pequeños y cotidianos. Mientras el mundo dormía, Antonio se levantaba en silencio, con un libro gastado en una mano y la cruz en la otra. Su historia no es solo la de un teólogo brillante, sino la de un hombre que aprendió que la verdadera grandeza nace en la humildad, y que Dios puede hablar incluso en un lirio blanco, sostenido por un fraile pobre. Lo que estás por escuchar puede cambiar la manera en que miras tu vida. San Antonio no fue solamente el santo al que acudimos para encontrar lo perdido. Fue un hombre que enfrentó fracasos, enfermedades y silencios de Dios, y que descubrió en ellos el camino hacia una esperanza indestructible. Su voz, encendida como fuego, llenaba catedrales enteras, y sin embargo, era en los pequeños gestos donde mostraba la fuerza del Evangelio. Al levantar un niño en sus brazos, al repartir pan a los pobres, al detener una injusticia con una sola palabra. Lo que su historia revela para tu vida hoy es que ninguna caída es definitiva cuando tu corazón permanece en Cristo. Lisboa, año 1195. En una casa cercana a la catedral nació Fernando Martins de Bulois, quien más tarde sería conocido como San Antonio. Su familia pertenecía a la nobleza menor, piadosa pero también acostumbrada al prestigio social. Desde niño, Fernando mostró una sensibilidad particular. Mientras otros jugaban en las calles empedradas, él buscaba la capilla silenciosa donde los cirios ardían frente al altar. Allí pasaba largos ratos casi hipnotizado por el crucifijo. A los 15 años, contra la expectativa de sus padres que soñaban con verlo caballero, tomó una decisión radical. Ingresó en el monasterio agustino de San Vicente de Fora. Sus días se llenaron de oración y estudio. Allí descubrió la fuerza de la palabra y el amor a las sagradas escrituras. Pero algo aún inquietaba su corazón. Al escuchar sobre los franciscanos que derramaban su sangre en África, sintió que Dios lo llamaba más allá de los muros. Esa semilla de vocación franciscana ya ardía en él. En el monasterio agustino, Fernando se sumergió en el estudio. Los códices de la Biblia y los padres de la Iglesia eran su alimento diario. Su inteligencia brillaba, pero con ella vinieron también las primeras luchas. Los visitantes de la nobleza llegaban con frecuencia a San Vicente de Fora. Los saludos, las conversaciones, mundanas, las distracciones, poco a poco comenzaron a inquietar su corazón. Fernando sentía que esa vida, aunque santa, no respondía plenamente al fuego que ardía en él. Quería silencio, pobreza radical, un camino más cercano al Evangelio desnudo. Pidió traslado al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, donde vivió 10 años. Allí encontró lo que buscaba: disciplina estricta, una biblioteca riquísima, largas horas de contemplación. Pero en lo profundo seguía escuchando una voz. No es aquí donde... Te quiero, Fernando. La gran prueba llegó en 1220. 5 frailes franciscanos, enviados como misioneros a Marruecos, fueron martirizados brutalmente. Sus cuerpos fueron llevados hasta Coimbra y depositados en la iglesia de Santa Cruz. Fernando se detuvo frente a aquellos ataúdes. Sus rostros desfigurados le gritaban un llamado: «Ven y síguenos». Ese día comprendió que Dios lo pedía todo. Pidió permiso, dejó los agustinos y vistió el pobre hábito franciscano en Olivais, tomando el nombre de Antonio. Sin embargo, apenas inició su sueño misionero hacia África, cayó gravemente enfermo. La fiebre lo consumía, incapaz de predicar, incapaz de caminar. Los planes que había trazado se derrumbaban como castillo de arena. Fue enviado de regreso a Portugal, pero una tormenta lo desvió hasta Sicilia. Era un hombre joven, frágil, que se sentía un fracaso. Ni misionero, ni mártir, ni predicador. Solo un fraile perdido en tierra extranjera. Pero justo allí, en la aparente derrota, Dios comenzaba a escribir la verdadera misión de Antonio. Después de la tormenta que lo arrojó a Sicilia, Antonio llegó casi sin fuerzas al convento franciscano de Mesina. Nadie lo conocía. Lo enviaron como un simple hermano a cuidar la cocina y hacer oficios humildes. Así pasó meses, fregando utensilios, cargando agua, sirviendo la mesa de los demás. Nadie imaginaba que aquel fraile silencioso dominaba la Sagrada Escritura como pocos en Europa. En 1221 se celebró en Asís el gran capítulo de las esteras, una reunión de más de 3000 frailes, presidida por el mismo San Francisco. Antonio estuvo allí, anónimo, escondido entre la multitud. No se acercó a brillar, permaneció en silencio rezando. Después de aquel encuentro, fue enviado al eremitorio de Montepaolo, cerca de Forlì. Allí vivía en oración y penitencia, contento en la soledad. Su talento aún estaba oculto. La revelación llegó por casualidad.
En Forlí, durante una ordenación sacerdotal, no había predicador designado. Los superiores pidieron a alguien que hablara, pero nadie se atrevía. Entonces, casi como último recurso, miraron al joven fraile portugués y le pidieron que improvisara unas palabras. Antonio subió al púlpito. Al principio su voz era tímida, pero de pronto, como si el Espíritu Santo encendiera su lengua, sus palabras comenzaron a fluir con una fuerza arrolladora. Citaba la Escritura de memoria, con claridad y fuego. Los presentes quedaron maravillados. Aquel cocinero escondido era un tesoro vivo. Desde ese día los superiores comprendieron que Dios lo había guardado en silencio para revelarlo en el momento oportuno. Antonio recibió la misión de predicar en toda Italia, enfrentando herejías, llamando a la conversión y devolviendo esperanza a los pobres. Era el inicio de su verdadero apostolado, la palabra encendida que atravesaba corazones como espada. Antonio recorría ciudades y aldeas, y dondequiera que predicaba las iglesias quedaban pequeñas. Sus sermones no eran discursos fríos, hablaba con tal fuego que la gente sentía que Dios mismo los llamaba por su nombre. Pero hubo momentos en que la predicación se convirtió en signo milagroso. En Rímini, año 1223, los herejes se burlaban de él, negándose a escucharlo. Antonio salió al puerto y de pie frente al mar levantó la voz. «Escuchadme vosotros, criaturas del mar, ya que los hombres cierran sus oídos a la palabra de Dios». Y entonces ocurrió lo inesperado. Decenas, luego cientos de peces asomaron sus cabezas fuera del agua, alineados como un ejército silencioso, atentos a su voz. La multitud quedó sobrecogida. Muchos herejes, conmovidos por aquella señal, regresaron a la fe. Otro día, en Toulouse, un hombre se negaba a creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Desafió a Antonio. Dejaría a su mula sin comer 3 días, y luego la pondría frente a un montón de heno y frente a la hostia consagrada. Si el animal se arrodillaba ante el Santísimo, él creería. Llegado el día, la muchedumbre se reunió. El dueño soltó la mula, hambrienta, que corrió hacia el heno, pero al pasar frente al sacramento la bestia se detuvo, dobló las patas y se postró. El dueño, con lágrimas, se arrodilló también. Estos milagros no eran espectáculos, eran respuestas de Dios que confirmaban lo que Antonio proclamaba con su vida, que Cristo vive, que su amor se manifiesta en lo grande y en lo pequeño, y que hasta la creación entera lo adora. Querido hermano, querida hermana que escuchas esta historia, ¿cuántas veces también en tu vida las personas han cerrado sus oídos a lo que llevas en el corazón? ¿Cuántas veces sentiste que tu fe era puesta a prueba, como Antonio frente a los incrédulos? Dios sigue mostrando señales, no siempre tan visibles como peces o mulas, pero sí en cada detalle. En esa oración respondida, en ese abrazo oportuno, en esa paz que llega cuando todo parece perdido. Si alguna vez experimentaste un pequeño milagro en tu vida, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que hoy se siente sin fe. Suscríbete y comparte este video para que más personas descubran que Dios todavía actúa hoy. Y escribe tu intención. La presentaremos junto a San Antonio al final de esta historia. Antonio no fue solo un taumaturgo. Su verdadera fuerza estaba en la palabra encarnada en acción. Desde 1224 hasta su muerte, recorrió ciudades de Italia y el sur de Francia, predicando en plazas y catedrales abarrotadas. Sus sermones tenían 2 tonos: dulzura para los pobres y firmeza implacable para los poderosos injustos. Por eso fue llamado el martillo de los herejes, no por violencia, sino porque su doctrina, clara y luminosa, derribaba los errores y endurecimientos del corazón. En Bolonia enseñaba teología a los frailes jóvenes, con un método accesible y lleno de ejemplos concretos. No hablaba solo de dogmas, hablaba del carpintero, de la madre con hambre, del campesino agotado, y cómo Cristo se hacía presente en esas realidades. En Padua, su labor fue aún más concreta. La ciudad sufría por la avaricia de los prestamistas que esclavizaban a familias enteras. Antonio, con valentía, denunció esa injusticia desde el púlpito, señalando que quien oprime al pobre se enfrenta directamente a Dios. Su predicación logró cambios en las leyes locales para proteger a los deudores. Su amor por los necesitados no se quedó en palabras. Fundó iniciativas de caridad, alentó a los mercaderes a donar pan para los hambrientos y acompañaba personalmente a los más frágiles. Se cuenta que, muchas noches, después de predicar a multitudes, se lo veía caminar por las calles oscuras repartiendo lo poco que tenía. Era también un gran confesor. Hombres endurecidos, mujeres llenas de culpa, jóvenes perdidos.
Todos encontraban en él no un juez severo, sino un padre que los acogía con lágrimas en los ojos. A veces pasaba horas enteras en el confesionario, consolando y levantando corazones. Su vida entera era un evangelio en movimiento. Palabra, acción, justicia y ternura, todo unido en un mismo fuego. Antonio llegó a Padua en 1227, ciudad que lo adoptó como hijo y que aún hoy lleva su nombre con orgullo. Allí encontró el lugar donde su predicación, su caridad y sus milagros florecieron como nunca. Su fama ya había crecido tanto que en cada visita las iglesias quedaban desbordadas. Los cronistas narran que miles acudían a escucharlo, obligando incluso a predicar en plazas abiertas, donde su voz clara y fuerte alcanzaba hasta a los que estaban al fondo. No hablaba con retórica vacía, sino con la convicción de quien había probado en carne propia la fragilidad y la misericordia de Dios. En estos años compuso sus sermones dominicales y festivos, textos teológicos y espirituales que hoy la Iglesia conserva como un tesoro. En ellos se revela su conocimiento profundo de la Biblia, su amor a Cristo y su habilidad para explicar misterios elevados con imágenes simples. Fue por esta obra que siglos más tarde recibiría el título de doctor evangélico. Aunque San Francisco ya había muerto en 1226, Antonio guardaba una profunda conexión con él. Admiraba su radicalidad evangélica y procuraba vivir la misma pobreza alegre. Se cuenta que en Asís, frente al sepulcro de Francisco, Antonio lloraba largamente, pidiendo la gracia de ser tan libre y tan entregado como su padre espiritual. Pero junto a los frutos vinieron también las cruces. Su salud comenzó a deteriorarse gravemente. El exceso de trabajo, las penitencias y las largas jornadas de predicación minaron su cuerpo. Sufría de hidropesía y se debilitaba día a día, aunque nunca dejó de servir a los pobres ni de confesar a quienes lo buscaban. En 1231, agotado, pidió retirarse a un pequeño lugar de reposo en Campo San Piero, a las afueras de Padua. Allí vivió en una casita sencilla y, según la tradición, pasaba horas rezando en una cabaña construida entre las ramas de un nogal. Fue allí donde tuvo la visión que marcaría su iconografía: el niño Jesús resplandeciente entre sus brazos, símbolo de su intimidad con el Señor y de su fe ardiente. Apenas unos meses después, en junio de ese mismo año, comprendió que su hora se acercaba. Pidió ser llevado a Padua, pero en el camino, en la pequeña localidad de Arsella, su cuerpo ya no resistió. El 13 de junio de 1231, con apenas 36 años de edad, entregó su alma al Padre, pronunciando como últimas palabras: «Veo a mi Señor». El impacto fue tan grande que la gente de Padua clamaba en las calles: «Ha muerto el santo». Solo 11 meses después, en 1232, el Papa Gregorio Nepore lo canonizó, reconociendo la santidad evidente que irradiaba su vida y sus milagros. La muerte de Antonio no apagó su luz. Al contrario, fue como si su intercesión se desbordara en una cascada de milagros que confirmaban lo que el pueblo ya sentía: había vivido entre ellos un verdadero santo. La misma noche de su fallecimiento, los niños de Padua corrieron por las calles gritando: «Ha muerto el santo, ha muerto el santo». El eco de esas voces infantiles fue la primera canonización popular, que el Papa solo ratificó oficialmente meses después. Su tumba en la pequeña iglesia de Santa María Mater Domini pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Los fieles acudían con confianza, dejando cartas, flores, lágrimas, y pronto comenzaron a contarse las curaciones. Un ciego recuperó la vista al tocar el sepulcro. Una mujer estéril concibió tras encomendarse al santo. Un niño ahogado volvió a la vida, según relatan las crónicas, cuando su madre lo colocó ante el altar, invocando al santo de Padua. El número de milagros fue tan abundante que la Iglesia reconoció más de 40 prodigios comprobados en el proceso de canonización, algo inusual por su rapidez. Con el tiempo, la devoción se expandió mucho más allá de Italia. En Portugal, su tierra natal, lo llamaban cariñosamente nuestro Santo Antonio. En España y Francia se multiplicaban las cofradías bajo su nombre. Y cuando los misioneros portugueses y españoles partieron al Nuevo Mundo, llevaron consigo su imagen, su novena, su predicación. Así llegó a América Latina, donde aún hoy es uno de los santos más invocados. En Brasil, San Antonio es patrono de los enamorados. En México se le pide ayuda para encontrar objetos perdidos y también para hallar el verdadero amor. En Filipinas, su fiesta del 13 de junio se celebra con procesiones multitudinarias. La Basílica de San Antonio en Padua, construida pocos años después de su muerte, se convirtió en uno de los santuarios más visitados del mundo. Su cuerpo descansa allí, y en 1263, cuando se abrió su tumba, ocurrió algo asombroso. Su lengua estaba incorrupta,
fresca y rosada, como si aún conservara la vida. La Iglesia interpretó esto como un signo de que Dios preservaba intacto el órgano con el que Antonio había proclamado incansablemente la palabra. Hoy esa reliquia puede venerarse en la basílica. Con el paso de los siglos, San Antonio fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XII en 1946, con el título de doctor evangélico, por su extraordinaria capacidad de hacer comprender el Evangelio. Su legado espiritual se resume en 3 rasgos luminosos: su amor profundo a la palabra de Dios, su compasión concreta hacia los pobres y marginados, su confianza en que Dios interviene en lo grande y en lo pequeño. Hasta hoy, millones de personas recurren a Él como intercesor cercano, un amigo en el cielo que entiende las luchas cotidianas y que lleva nuestras súplicas al niño Jesús, a quien sostuvo en brazos. Con el tiempo, la figura de San Antonio se entrelazó con las costumbres de los pueblos, que lo adoptaron como amigo cercano y protector en lo cotidiano. Una de las devociones más antiguas es el pan de San Antonio. Su origen se remonta a un milagro ocurrido en Padua. Una madre desesperada porque su hijo pequeño había caído en un pozo pidió al santo su intercesión y prometió dar a los pobres tanto pan como peso tuviera su hijo si éste sobrevivía. El niño fue rescatado ileso y desde entonces ofrecer pan en nombre de San Antonio se convirtió en una obra de caridad. Hoy, muchas iglesias reparten el pan de San Antonio cada 13 de junio, recordando que la verdadera devoción se expresa en compartir con los necesitados. Otra práctica muy extendida son los martes de San Antonio. La tradición cuenta que 9 días después de su muerte se produjeron numerosos milagros. Desde entonces, los fieles dedican 13 martes consecutivos en honor al santo, recordando también sus 13 milagros más célebres. En cada martes se rezan oraciones especiales, se encienden velas y se hacen promesas. En Lisboa, su ciudad natal, cada 13 de junio se celebran fiestas populares en su honor, con procesiones, cánticos y bendiciones de panes. Los barrios se llenan de color, música y oración, mostrando cómo la fe se mezcla con la cultura viva del pueblo. La devoción a San Antonio también está marcada por su fama de intercesor para encontrar lo perdido. Aunque algunos lo reducen a buscar objetos, la tradición más profunda señala que Antonio ayuda a reencontrar lo esencial: la fe, la paz, la esperanza e incluso el amor verdadero. Por eso en muchos lugares, sobre todo en América Latina y Brasil, se le pide ayuda en el discernimiento matrimonial y en la búsqueda de un buen esposo o esposa. En la iconografía se lo representa casi siempre con el niño Jesús en brazos, símbolo de su experiencia mística en Campo San Piero, con un libro, señal de su sabiduría y predicación, y con un lirio blanco, signo de pureza. Estos 3 elementos resumen su vida: fe encarnada, doctrina viva y corazón limpio. Hoy en día, las devociones antonianas siguen vivas en todo el mundo. Novenas, procesiones, altares domésticos, estampas en carteras y bolsos, recordándonos que la fe no se queda en los templos, sino que acompaña el día a día de los creyentes. La muerte de San Antonio en 1231 fue seguida por una ola de fervor popular. Apenas había pasado un mes, y los relatos de milagros junto a su tumba ya se contaban por decenas. Los cronistas de la época hablan de ciegos que recuperaban la vista, cojos que caminaban, enfermos que sanaban con solo tocar el sepulcro. El clamor del pueblo era tan grande que en Roma no se pudo ignorar. El Papa Gregorio IX, quien lo había conocido personalmente y había escuchado su predicación en vida, decidió abrir el proceso de canonización de inmediato. Apenas 11 meses después de su muerte, el 30 de mayo de 1232, Antonio fue proclamado santo en la Catedral de Spoleto. Es una de las canonizaciones más rápidas en toda la historia de la Iglesia. Durante los siglos siguientes, la devoción se expandió sin límites y su fama de taumaturgo se consolidó. Sin embargo, la Iglesia reconoció también otra faceta esencial. Antonio no fue solo un hombre de milagros, sino un doctor en sabiduría evangélica. Sus sermones, que recopilan reflexiones sobre los evangelios y las fiestas litúrgicas, revelan un conocimiento profundo de la Escritura y una capacidad única de aplicarla a la vida cotidiana. Usaba ejemplos sencillos, comparaba la humildad con el lirio, la misericordia con el pan, la fe con la luz. Su predicación no era abstracta sino concreta y pastoral. Por esa riqueza doctrinal, en 1946 el Papa Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia, con el título de doctor evangélico. Con ello, la Iglesia lo coloca entre los grandes maestros de la fe, junto a San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Santa Teresa de Ávila. Su canonización rápida muestra cómo el pueblo de Dios puede reconocer la santidad de manera espontánea
Y su doctorado nos recuerda que la sabiduría verdadera no se mide en títulos humanos, sino en la capacidad de encender corazones con la palabra viva. La vida de San Antonio nos recuerda algo fundamental. La fe no se mide por grandes logros, sino por la fidelidad en lo pequeño. Antonio soñaba con ser mártir en tierras lejanas, pero la enfermedad lo detuvo. Creía haber fracasado y, sin embargo, fue allí donde Dios lo llevó a descubrir su verdadera misión: ser predicador, padre de los pobres y amigo de los que sufren. A ti también puede haberte pasado. Trazaste planes, soñaste metas, y de pronto la vida cambió el rumbo. Quizá pienses que todo se perdió, que tus esfuerzos fueron inútiles. Pero la historia de Antonio te dice lo contrario. Dios escribe recto en líneas torcidas. Lo que parece un fracaso puede ser el inicio de tu misión más verdadera. Aprendamos de él 3 cosas concretas. Volver a la palabra. Antonio la llevaba en el corazón. ¿Lees el Evangelio cada día? Compartir con los pobres. Su pan es hoy nuestro pan. ¿A quién puedes tender la mano esta semana? Permanecer humildes. Aunque fue sabio y famoso, se veía como un simple fraile. ¿Dónde puedes bajar tu orgullo para servir mejor? Lo que su historia revela para tu vida hoy es claro. Cuando entregas tus caminos a Dios, Él transforma tus límites en milagros. 8 siglos después de su muerte, San Antonio no es solo una figura del pasado. Es un santo del presente, cercano, familiar, amado en todos los continentes. En Padua, su basílica recibe cada año a más de 5 millones de peregrinos. Personas de todas las edades llegan con flores, cartas, velas, llantos y gratitudes. Muchos caminan de rodillas hasta su tumba, en silencio reverente, pidiendo una gracia o agradeciendo un favor recibido. La ciudad entera vibra el 13 de junio, cuando miles de fieles lo acompañan en procesión. En Lisboa, su ciudad natal, los barrios populares lo celebran con alegría, música, bailes y repartición de pan bendecido. Allí lo llaman Onoso Santo Antonio, nuestro San Antonio, como un hermano cercano que nunca abandona a su gente. En América Latina, la devoción toma rostros diversos. En Brasil, es patrono de los enamorados. En México, se le pide ayuda para encontrar objetos perdidos y también para hallar el amor verdadero. En Perú y Colombia, es invocado como protector de las familias y como intercesor en momentos de necesidad urgente. Su patronazgo se extiende a los pobres, los viajeros, los oprimidos por deudas y hasta a quienes buscan empleo o un hogar digno. Millones rezan su novena o participan de la tradición de los 13 martes en su honor, convencidos de que el santo sigue escuchando desde el cielo. Hoy, San Antonio no es solo un recuerdo, es una presencia viva. Su mensaje atraviesa los siglos. Abrir el corazón a la palabra de Dios, vivir la caridad concreta, confiar en que el Señor transforma hasta los caminos perdidos en oportunidades de gracia. Querido hermano, querida hermana, ahora te invito a detenerte un instante. Allí donde estás, cierra los ojos si puedes, abre tu corazón y unámonos en esta oración a San Antonio de Padua. San Antonio bendito, amigo cercano de Jesús y protector de los pobres. Tú que abrazaste al niño Dios en tus brazos, abraza también hoy nuestras intenciones y súplicas. Intercede por quienes se sienten perdidos, por quienes buscan paz en medio de sus luchas, por los que sufren soledad, deudas, enfermedades o dudas en la fe. Enséñanos a amar la palabra como tú, a vivir la caridad con los pobres y a confiar en que Dios nunca olvida a quienes lo buscan con corazón sincero. San Antonio, predicador del Evangelio, doctor de la Iglesia, sé nuestro guía en el camino hacia Cristo. Amén. Si oraste esta plegaria con nosotros, escribe en los comentarios: San Antonio, ruega por nosotros. Así sabremos que no estás solo. Somos una comunidad que camina unida en la fe. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Puede ser el milagro que estaba esperando. Y suscríbete a este canal para seguir descubriendo la vida de los santos, que son faros de luz en medio de la oscuridad. Recuerda, como San Antonio nos enseñó, lo que parece perdido puede ser reencontrado en Dios.